compró 180 apartamentos mientras mantenía su empleo y empezó de cero. Apenas con unos ahorros que tenía, compró la primera casa, la segunda casa, y en este episodio Mario Ortiz nos cuenta cómo de una casa, siendo empleado, llegó a través de los años a 180 apartamentos. Este episodio está increíble, lleno de razones de por qué tú también puedes hacerlo. No te lo pierdas. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Devis. Bueno, antes de comenzar esta entrevista, que va a estar fenomenal, todo lo estamos haciendo para que tú logres tu libertad financiera. Pero para mí es importante que tú te suscribas a mi canal y que le des me gusta para que esta información le llegue a muchísimas más personas. Mario Ortiz compró 180 apartamentos mientras mantenía su empleo y creció prácticamente de cero su patrimonio en bienes raíces que le permitió retirarse. Y ya en ese momento se retiró. Cuando lo entrevisté la primera vez, aún continuaba en ese empleo y hoy lo he obligado a que suspenda su descanso junto a su piscina con sus tequilas para que nos cuente cómo hizo eso. Hola Mario, me encanta estar aquí contigo otra vez. ¿Cómo estás? Hola Carlos, muchas gracias. Te gusta hacerme sufrir, ¿verdad? Bueno, Mario, cuéntanos un poquito de ti, de dónde eres y cómo empezaste, o sea, cómo empezó tu camino con los bienes raíces. Pues sí, Carlos, tú y yo platicamos hace, ¿qué sería? Año y medio, lo que fuera, ¿verdad? De esta historia y pues yo cuando empecé, yo empecé en El Paso, Texas. Mis padres eran inmigrantes de México y llegaron a los Estados Unidos y mi papá siempre pensaba que la educación era la manera de superarse, ¿verdad? Entonces con ese fin fue a la universidad, me hice ingeniero mecánico y me metí a la industria del petróleo y de allí empezó un camino que yo esperaba que fuera no sé cómo se dice en español, pero happily ever after, ¿verdad? Que cuando se acaban las películas que dice fin y van caminando muy bonito de mano a mano, ¿verdad? Y pues no fue así, ¿verdad? Porque cuando uno entra a esa clase de comunidad, te da uno cuenta que vuelve uno a bajar al cero otra vez, ¿verdad? Y tiene que volver a subir y siempre es una batalla constante de querer superar o lo que fuera. Y yo vi que estaba muy dependiente del trabajo, que aún así yo empecé a tener hijos y tengo 3 niñas ahorita, niñas, ¿verdad? Ya grandes, pero en aquel entonces, pues uno cuando tiene un trabajo siempre gasta lo que tiene. Pues sí, así estaba yo en esa situación y empecé a tratar de resolver ese problema con un negocio propio y tuve varias experiencias con diferentes negocios chicos, muy chicos. Todos esos negocios eran muy problemáticos porque requerían mucho tiempo mío, ¿ves? Y en el trabajo las cosas empezaron a hacerse un poquito más difíciles y es más presión para mí para buscar algo porque yo ya tenía familia de 2 niñas y mi esposa nomás me volteaban a ver que tenían hambre y pues uno tiene que responder, ¿verdad? Lo que me llama la atención es que tu historia de inversionista en bienes raíces comenzó con una crisis que fue la del 2008. Un poquito más atrás empezó cuando en la compañía que estaba yo, en aquel entonces estaba creo que Hugo Chávez en Venezuela, y la compañía que estaba yo estaba muy relacionada con ese país. Todo el aceite todo el petróleo que refinaban era de allí. Dejaron de producir petróleo y mi compañía sufrió mucho y empezaron a descansar gente. En ese momento tenías tu sueldo, tú, como cualquier profesional de clase media, luchando, como te dices, para mantener tu familia, el carro nuevo, bla, bla, bla. Y entonces, ¿cómo compraste tu primera propiedad? ¿Cómo fue ese proceso de cambio? Porque lo que más me interesa es cómo hiciste ese clic para invertir en bienes raíces. Primeramente, yo tenía un trabajo que todavía me tenían empleado. Dije yo, si no sigo siendo buen soldado,
de seguro me corren, ¿verdad? So tenía que yo dedicar mucho tiempo. Por eso, inmediatamente yo eliminé todos los negocios que tengan, como yo lo pensé, que tengan un registro de cash, ¿verdad? Que requiera una persona parada ahí cobrando, porque pasan dos cosas cuando tienes un negocio de esa clase. Primeramente, tienes que tener la puerta abierta. El sign tiene que decir abierto. Segundo, tienes que tener un empleado parado enfrente de la caja cobrando, ¿verdad? Eso eliminó muchos negocios. Y entonces dije, bueno, entonces, ¿qué negocio puedo tener yo que no requiera mi presencia continua? Dije, bueno, voy a comprar otra casita y hice unos cálculos. Y después, si quieres, te enseño los cálculos, un Excel que preparé para analizar cuánto me iba a quedar por casa. Y así es como me animé. Dije, bueno, creo que en aquel entonces tenía que tener como 20 o 30 casas, ya ni me acuerdo. Y era una cosa imposible, ¿verdad? En aquel entonces, con 20 casas, no puedo ni con la que tengo, no puedo con una, ¿verdad? Con la que tengo. Y necesito 20, pero bueno. El camino a comerse un elefante es una mordida a la vez, y compré mi primera casa y era un martirio, Carlos, era un martirio, un miedo que pensé que se me iba a caer el mundo, pero así empecé. A mí me pasó la primera vez cuando yo compré mi primera casa, y yo entrevisté a un amigo también para el podcast y tenía 30 casas. Yo hacía 30, increíble, 30 puertas. Eso ojalá yo en 20 años, ¿será que alcanzaré a estar vivo para cuando eso? pero eso es pega increíble. Bueno, si tú tienes, tú cuéntanos entonces cómo empezaste. Rápidamente, nomás para enseñarte dos cosas. Primeramente, quiero enseñarte a mi bella esposa, y luego te quiero enseñar las casas con las que empecé. Y hay algo que me parece fascinante de Mario y que yo les insisto a todos mis estudiantes. Una de las claves del éxito más desperdiciadas, especialmente por los latinos, es trabajar en equipo con la pareja. Realmente la pareja es la única persona realmente que cuando los hijos crecen, se van, los hermanos, todo, y el día que uno está enfermo, lo que sea, cuenta con la pareja, el uno con el otro, normalmente. Y a veces las parejas tenemos desafíos para hablar de dinero. Y algo que nos ayuda muchísimo es cuando podemos hacer equipo, como lo hizo Mario con su esposa. Cuéntanos un poco cómo lo hiciste, Mario. Primeramente quiero enseñarle, soy yo, como dije, soy del Paso. Y luego, esta es mi bellísima esposa. Tengo 26 años de casado. Soy ingeniero mecánico, 29 años en la industria. Primeramente compré mi primera casa y lo que hice es que me puse en el MLS, que es un website aquí en los Estados Unidos. Esta estaba lista para venderse, muy, muy, muy bonita. Y yo tenía nada de experiencia, vi mucho miedo, y la analicé tratando yo de hallar una manera que no iba a servir este negocio, porque no me quería meter, tenía un miedo tremendo, ¿verdad? Pero ¿cómo la analicé? Lo que hice es que desarrollé una Excel para ver las propiedades. Esta es muy fácil. Esta casa me costó $109,000. Di 20% de entre 30 años de financia al 6%. Esto no es relativo en esta discusión, porque este es para si quieres sacar dos diferentes préstamos, pero nomás tenía uno. Me costó $2,000 para cerrar, y al fin de cuentas eran $23,000 los que tenía que yo salir de entre. Esto de aquí, los $23,000, era lo más difícil de todo, ¿verdad? Por eso, para los que están escuchando, los que van a escuchar en el futuro, lo primero que tienen que hacer es que tienen que tener una disciplina para poder ahorrar dinero. Si no tienen esa disciplina, esta clase de inversión no es para ustedes. Es que ningún negocio puede ser exitoso si yo no empiezo por mi disciplina financiera. Porque ahí se me va, es como tener un tubo roto, ya me han oído muchas veces eso. Entonces, es fundamental comenzar en la primera base, el primer cimiento, la primera fundación es la organización financiera personal, ¿de acuerdo?
Exactamente. Y ya lo demás es análisis, ¿verdad? Bueno, son gastos de seguranza, mantenimiento, los impuestos, cuánto lo renté, era 1,200. Aquí significa lo que me queda al mes, $285. Y luego, al fin, y luego lo que es anual y el cash on cash, el rate of return 14.3. ¿Y cómo fuiste a la segunda propiedad? Porque las tres primeras son como un punto crítico. ¿Cómo hiciste la segunda y la tercera? ¿Y en cuánto tiempo? La primera casa es, como dices tú, un miedo grandísimo. Pero, y yo hice todo, como te dije anteriormente, todo para poder salirme de este negocio, para decir, no es bueno, ¿verdad? Todo que terremotos, dije, bueno, y si se quema la casa, lo que fuera, y no podía yo salir con una cosa que era realidad para salirme del negocio. Y lo que hice es algo que leí en un libro. Renté la casa antes de que la comprara. Y lo que hice es que en el mismo contrato de compra, le dije al que le iba a comprar, le dije, mira, me vas a dejar poner un sign afuera en la casa que dice de renta. Y no, tenía yo cientos de llamadas, Carlos, que querían rentar la casa y todavía ni era mía. Al fin de cuentas, el viernes antes de que cerrara yo en la casa, me encontré con un hombre en un McDonald's. Él me dio como casi $3,000. Cash. Y se fue. Y me dejó allí sentado con $3,000. Y todo lo que necesitaba era un papelito que decía que el lease. Y dije yo, increíble que esto. O sea, es esa sensación de que él te pagó la primera mortgage, la primera cuota de la hipoteca, ni habías firmado, ya tenías el dinero para pagar la primera. ¿Qué negocio nos da eso? Esta era la segunda casa que estaba en la misma calle. Después compré 3 casas, estas 3, a la misma vez. Esta es una historia en sí mismo, porque está bien interesante lo que compré con esas 3, pero bueno. Y luego compré esa casa, es donde yo viví y después la renté. O vivía. ¿Y estas 4 casas en qué tiempo? Más o menos, ¿en qué periodo de tiempo compraste esas 4 casas? Esta la compré relativamente rápido y luego y yo diría que con unos 4 años, algo así. Y luego compré otras 2 chiquitas, no a la misma vez, pero en la misma calle. Y luego una en Galveston, que viene siendo en una isla, Y luego me vas a disculpar un poquito. Esta la compré cuando andaba un poco tomado, Carlos. Esa es otra historia muy larga, pero bueno. Y luego, al fin de cuentas, en otra ciudad, mi hija vivió en ella porque iba a la universidad y luego la vendí, pero también era una casa de renta. Pero esas son las. O sea que ya hasta inconsciente podías comprar casas. No lo recomiendo, Increíble. Entonces compraste esas propiedades y ahí llegaste a ¿cuántas casas? Esas eran 11. 11, pero en un momento eran 10 las que tenía una vez y luego después acumulé, vendí unas 2 o 3 y luego ya cuando empecé a ver que no se podía manejar tan fácil para mí porque yo la estaba manejando, empecé a deshacerme de las que estaban más lejos y las más complicadas y ya me quedé. Ahorita todavía creo que tengo 3. Tengo 3 casas todavía. Esa es la historia que yo oigo una y otra vez. Empiezo con una casa, empiezo a comprar otra, y la gente que cree llega un momento en que su portafolio es muy grande y pasa a multifamiliares. Que yo estoy a punto de llegar allá y estamos hablando con María esos días, bueno, pero ya porque son muchas casas, ¿por qué no das un próximo paso? Pero yo estoy ahí como cuando Mario estaba con la primera, un multifamiliar, Entonces, bueno, cuéntanos ese paso de gigante que diste a los multifamiliares, que tampoco fue gigante, ¿cierto? ¿Cómo fue? Lo que me pasa a mí, creo que te pasó a ti y a mucha gente. Ahorita estoy hablando con un amigo socio de trabajo de antes que le está pasando lo mismo.
Cuando uno ya tiene 2, 3 y si de veras está enfocado, se hace una adicción, Carlos. Una adicción que todo lo que duerme uno piensa, sueña, es de comprar más casas. Es como un drogadicto, pero de casas. Yo sé, es un casadicto. Sí, estoy de acuerdo. En aquel entonces no habían los recursos, otra vez igual. Ya estamos como en el 2008, yo pensaría, ¿verdad? Y, o sea el paso a multifamiliares fue en la plena crisis del 2008. Sí, bueno, recuerda de que yo empecé a vender casas antes de que pegara el crisis, ¿verdad? Casas siempre he tenido desde que empecé, todavía las tengo, como digo, pero no tenía tantas. Pero lo que sí me hizo es que ya tenía bastante cash para empezar a pensar de multifamiliar. Y me puse a buscar y me hallé un multifamiliar de 17 unidades en una ciudad que se llama Lamarck, Texas, que vienen siendo como unas 30 millas de aquí, 25 minutos, ¿verdad? Y sí, con esa empecé, ¿verdad? Son 2 edificios. De atrás eran 8 unidades arriba, 8 abajo, y luego aquí había uno grande y tenía estos 2 garages eran donde yo tenía equipo, tenía estufas, refrigeradores, cortadora de zacate, lo que fuera, ¿verdad? Pero fue mi primero de 17. Se lo compré a un señor de Nueva York que vivía aquí. Y señor, era un joven, pero estaba batallando mucho. Él tenía muchos problemas financieros. El banco no lo quería a él porque batallaban mucho. Techo estaba destrozado, y bueno, aún el banco estaba muy contento que yo iba a comprarlo porque yo tenía un poquito de cash, tenía yo familia, era de aquí de Texas, me conocían muy bien. Era un banco chico. Una diferencia era que tú estabas organizado financieramente. No, sí, esa es la clave. Tiene que uno tener una buena fundación. Porque no importa si yo estoy, la voy a comprar y tengo todo el ánimo y el pensamiento positivo, pero si no tengo mis finanzas personales impecables. ¿Y qué quiere decir impecables? Organizadas. Ni siquiera tengo que ser rico, porque tú no eras rico en ese momento. Tú no eras una persona, pues tendrías tus activos, pero pues estabas empezando y el paso para un banco de pasar de alguien que tiene single families o casas a multifamiliar es otra visión. Eso es un desafío grande. Cuando hicimos el primer podcast había personas que miraban eso y, Mario, yo quiero hacer lo mismo que tú. Bueno, ¿tienes tarjeta de crédito? No. ¿Cómo está tu crédito? Más o menos, 620. Sí, bueno, te faltan como unos 10 años para que organices maneja tus finanzas. Paga primero, si quieres crear un portafolio, primero paga tus tarjetas de crédito a tiempo, ¿cierto? Empieza. No quiere decir que no tengas, pero a tiempo. Bueno, y entonces compraste esa propiedad. Todo el dinero que generaba yo de esas casas y de este apartamento, no me lo gasté en un carro nuevo, en un Corvette. Todo ese dinero lo estaba guardando para seguir invirtiendo, ¿verdad? Porque yo tenía yo seguí con mi vida normal, ¿verdad? Cortando cupones y yendo a las tiendas de descuento y todo eso, porque ya, como te digo, era un adicto. Yo quería comprar más. Porque la gente recibe tiene un ingreso adicional y lo que hace es gastárselo y mejorar, y voy a comprar la troca, voy a comprar esto, ¿sí? Y en realidad termina más endeudado, o con más gastos, porque así yo tenga el dinero para comprar el otro automóvil, voy a generar más gastos con eso. La disciplina del inversionista frugal que crece, y Mario es el clásico personaje del millonario de al lado. Es una persona que mantiene su vida frugal, que tiene su disciplina, que su prioridad es su familia y sus hijas, y que no es aparentar ni mostrar ni nada, sino es una disciplina financiera. Entonces llegas a 17 unidades y ya empiezas a manejar tu cash en otra dimensión. Cuando uno está ganando un sueldo, quiere uno vivir abajo de ese sueldo, ¿verdad?
Con que mantenga uno esa delta, está bien. No quiero que piense la gente que el resto de su vida van a estar viviendo con frijoles y maíz, ¿verdad? Llega un momento que uno ya ve una diferencia tan grande entre lo que está ganando uno que ya puede darse unos lujos, ¿verdad? Pero uno tiene que entender que no es el primer día. Tiene que... no quiero tampoco que piensen que ya tengo $5,000 en el banco, ya soy millonario, ya puedo ir a Europa por 2 meses, ¿verdad? Tampoco. En Estados Unidos se considera residencial hasta 4 puertas, un fourplex, y de ahí para adelante se trata como comercial. Las reglas son totalmente diferentes. Ahora, un aspecto que es muy importante, que son estas reglas que estamos hablando, no es para quien diga compré un condo, ¿es cierto? Porque un condo es residencial, que además es una inversión que como inversionista yo no te recomendaría, pero en últimas es muy distinto. Estamos hablando de ser el dueño de más de 5 unidades, 17, y ahorita ¿cuál fue el próximo paso de 17 a cuántas pasaste? Esa de 17 unidades, me quedé con ella como por, ¿qué serían? Unos 14 meses. Porque ya para ese entonces estábamos en plena crisis bueno, no en plena crisis, ya había pasado, pero estaban todas las propiedades cayendo como dominós, ¿verdad? Todos estaban haciendo las cosas mal, pero yo lo que hice es que yo vi una propiedad muy cercana al banco que me prestó dinero, casi al cruzar la calle del banco, que estaba, la persona que lo tenía, se había muerto el esposo y la señora vivía en Florida, están en Texas, y creo que son como 2,500 millas de distancia. Nunca venía y estaba muy mal manejado el proyecto. Y la pusieron en venta. Yo puse la mía en venta, mis 17 unidades, para tener dinero para comprar esta. Me fui de 17 unidades a 90. Ahora, ese es un paso grandísimo, ¿verdad? Sí, ese todavía a mí me da sustico. Espero llegar allá, pero todavía estoy... sí. Pero mira, cuando uno... hay muchas cosas aquí que discutir. Primeramente, los bancos comerciales tienen categorías de inversionistas. Uno de los dos. Cuando uno empieza, le dan uno el crédito, por sea, ¿verdad? De comprar casas de 5 a 20 unidades. Ese es el primer paso, ¿verdad? Para los novatos y luego de ahí se gradúa uno a los 20 a 50 unidades, ¿verdad? Y luego de ese es el segundo paso. Y luego de 50 llega uno, creo que a 99, a 100, algo así medio raro, ¿verdad? Y luego de allí, de 90 de 90 a infinito, es el cuarto. Ya eres graduado, ¿verdad? Y yo me fui primeramente de 0, que eran en casas, a 17. Eso ya salí del primer paso, ¿verdad? Era el primer paso. Y luego de allí me fui al 90, que vienen siendo, ya era el tercer paso, ¿verdad? Que me fui de eso. Yo como que brinqué. ¿Y cómo lo hice? Es que la relación que tenía con el del banco que me prestó el dinero para el 17 ya tenía mucha confianza en mí. ¿Y cómo se hace? Como dijimos anteriormente, pagas tus biles, tú haces una promesa al banco y lo haces, ¿verdad? Una de las promesas que yo hice es que le iba a poner techo nuevo a ese edificio, ¿verdad? Me costó mucho dinero, Carlos, a mí hacer eso, pero yo tenía el compromiso con el banco que les dije que lo iba a hacer y lo hice, ¿verdad? Y por eso yo tuve que agarrar recursos de dinero de mis ahorros personales para comprar ese techo nuevo. Y ese crédito me ayudó mucho en el futuro porque ellos me prestaron el dinero, que era bastante dinero, para comprar ese de 90. Que es exactamente construir, como dice Kobe, la cuenta bancaria emocional que construyó con el banco. Y funciona en cualquier relación. En la medida en que yo cumplo mi palabra, voy aumentando mi credibilidad. En la medida en que incumplo mi palabra, no importa que, la incumplí porque no sé cuál, la incumplí porque no importa la razón por qué la incumpla, voy
entrando en sobregiro emocional. En la medida en que yo voy cumpliendo, voy construyendo credibilidad. Y eso es, en últimas, el activo más importante para un inversionista. Más importante que el dinero es la palabra, es la credibilidad. Y la credibilidad en cumplir una cita, la credibilidad en decir, voy a mandar este documento, lo mando, la credibilidad en tonterías. Y las personas que manejamos gente, eso, cuando comienza una relación, si una persona dice, voy a llamar y llama 5 minutos tarde, eso tan. Voy a mandar este papel y no lo manda 5 minutos. Y no es que uno diga, ay, bruto, no lo mandó. No, eso va tan. Esta persona no es confiable. Sí. Porque no cumple su palabra. No importa que sea inteligente, no importa que sea súper eficiente, no importa que hable bonito. Nada de eso importa tanto como que sea fiable, como que cumpla su palabra. Por eso mismo yo pude comprar esa propiedad, y eso ya estamos hablando de mucho dinero, ¿verdad? Ya para mí. Y interesante, cuando compré mi primera casa, no podía dormir porque era una cosa increíble, ¿verdad? Cuando compré el de 17, otra vez me pasó lo mismo. ¿Cómo voy a gastar tanto dinero, verdad? ¿Y cómo le voy a hacer a dormir? Mira, y esa hipoteca de tanto, ¿verdad? Pero, bueno, Mario, pero al menos tienes. Bueno, y luego, Carlos, después, cuando iba a comprar el de 90, dije yo, ¿cómo puede ser que un frutero del Paso, Texas, que apenas tenía para comprar zapatos, voy a ser el inversionista para comprar algo tan grande de arriba de $1 millón, ¿verdad? Es algo que es muy pero lo que aprendí una lección muy buena aquí, Carlos. Ese miedo te puede hacer dos cosas. O puede causarte que digas, no, esto es mucho para mí, y asustarte y irte a meter a tu cuarto, enrollarte, ¿verdad? Porque el miedo es increíble. Pero mira, yo creo que miedo es la palabra, porque el miedo es bueno, porque el día en que uno se confía, empieza a ser insolente, ¿cierto? Y a hacer cosas que no son correctas. En realidad el miedo es importante, y un buen inversionista siempre está cauteloso, y la cautela es una forma de miedo. Es una forma de empoderarse con el miedo. Aquí está, el segundo multifamiliar, 90 unidades, se llamaba Gulf Royale Apartments. Lo compré por $13,700 por puerta. Y es cuando empecé, aquí lo que me refiero es que empecé a aprender yo increíblemente. Ya tenía empleados, todos los taxes, empecé a utilizar programas profesionales para manejar la propiedad. Después de 18 meses me cayó una oferta en los de 90 que yo no podía pasar, ¿verdad? Todo el medio de la comezón empecé a buscar. Y duré bastante tiempo para comprar la siguiente, porque no hallaba la oportunidad correcta, lo que fuera, y al fin de cuentas hallé una, y no la hallé aquí en Houston ni cerca, la hallé en una ciudad que se llama Dallas, Fort Worth, que viene siendo como unas 4 horas de aquí, pero era una propiedad que yo vi que tenía mucho potencial. El problema que tenía yo es de que mi banco, que estaba aquí en Houston, no quería invertir dinero en otra ciudad. Y como yo no tenía la experiencia, ¿verdad? Tenía 90, y como te digo, ese es un paso diferente de 99 a infinito. Es otro paso, otra clase de inversionista. Ningún otro banco me quería prestar dinero. Y la propiedad estaba sufriendo mucho. Lo que pasó, Carlos, es que hice algo que yo creo puede ser un poquito ilegal, no sé. Lo que hice es que fui al banco y, ¿cómo se dice kidnap? Secuestré al presidente del banco. Y le dije, oye, vamos a cenar, a comer. Te invito a comer. Ok.
Lo agarré y lo secuestré, me lo llevé al aeropuerto, lo subí en un avión y me lo llevé a Dallas, porque no quería prestarme el dinero, no quería que está muy lejos, que no conocían. Y lo llevé a los apartamentos estos de 180 unidades. No, al meterlos a la propiedad, inmediatamente me dijo, ahí está el dinero. Porque vio la oportunidad grandísima. Claro. Y porque ya te conocía y sabía que tú podías manejar. Sí. Porque yo no tenía otra opción. Ese era el único que conocía, ¿verdad? De bancos. Y fui con él y me prestó para comprar esta propiedad. Déjame enseñarte lo que compré. Son 30 edificios, como ven. La oficina aquí está, enseguida de la alberca. Aquí está la entrada. Tiene 3 entradas, aquí, acá y acá. Usé todas las lecciones del otro apartamento. Empecé a subir como dijimos, el NOI. Esa es la que tengo ahorita y la estamos manejando. Ya como el banco que tenía con de aquí de Texas City, él no podía prestar más de una cierta meta. Ya cuando subí el valor de la propiedad, yo podía refinanciar. Ya son cosas más elevadas, ¿verdad? Que uno puede hacer. Todo esto, Carlos, lo hice cuando yo tenía empleo, seguí empleado, ¿verdad? Y tú y yo platicamos hace, ¿qué faría? 2 años, creo, o más. Cuando yo mis inseguridades de dejar el trabajo era algo muy... ¿Por qué? Porque yo tenía 29 años trabajando por una compañía y me sentía yo dependiente, ¿verdad? Era un dependiente de esa compañía y eso es algo muy, muy feo que se siente porque uno tengo que tener trabajo para sobrevivir. Y ya después que ya vi, analicé casi 2 años pensando de esto y al fin de cuentas ya creo que hace año y medio será, ¿verdad? Que dejé el trabajo. Sí, en febrero, no febrero, el febrero anterior. Ya dejé mi trabajo y aquí ya estoy tomándome mi tequila, como dices. Genial. Bueno, Mario, para cerrar hoy, comenzaste con la primera y has llegado acá. ¿Cuál sería la lección que tú le dices a alguien que te va a llamar? Te va a preguntar, bueno, Mario, pero ¿cómo lo hago si yo estoy mal? Si yo estoy en mi vida en un desastre financiero y me gustaría hacer eso, pero ¿cómo hago? Todos me mandan emails y me dicen, mira, yo quiero hacer lo que haces tú, pero no tengo dinero, ¿verdad? ¿Cómo le hago? Y eso es lo más común que todos me preguntan, ¿cómo le hago si no tengo dinero? Y en realidad, Carlos, yo no puedo, dispensen. Yo no puedo dar consejos de cómo comprar casas sin dinero, ¿verdad? Esa es otra clase de programa y que yo no conozco. Puede ser algo que existe, pero yo no lo conozco. Yo empecé hace 30 años, ¿verdad? Cuando empecé yo a asegurarme que tenía mi budget, ¿cómo se dice? Tu presupuesto. Mi presupuesto de los costos de mi vida, ¿verdad? Y empecé a ahorrar $50 mensuales, $20 mensuales. Pero que dice la gente, ay, pero yo qué ahorro si $50 o $20 o $10 no es nada. Pero el ahorro empieza con lo que empieza. Tú y yo empezamos con $1. Ajá. No, sí. Yo no tenía ni $1. Como te digo, yo vendía aguacates en las calles del Paso, ¿verdad? Y nieve, cuando estaba más chico, en un carrito de nieve. Y uno no piensa, ¿verdad? Que tiene esa capacidad, pero bueno, simplemente tiene uno 2 cosas. Uno, la disciplina y segundo, el deseo, ¿verdad? El deseo de superar. Y una cosa es de que la gente confunde deseo con motivación, ¿verdad? La motivación te dura como un día, ¿verdad? O 2. Cuando uno tiene motivación de hacer ejercicios, ese día sale uno y empieza a correr. Y luego ya el siguiente dice, no, mejor tú me pongo Esa es motivación. Es corta, la vida de motivación es muy corta. No necesita uno motivación. Necesita uno disciplina y una meta.
¿Por qué quiero hacer ejercicio? Porque quiero vivir más seguro, quiero jugar base con mis niños o lo que fuera. Esa es la meta, tener algo a largo plazo. Porque si se enfoca uno en cómo se siente hoy, van a cambiar las cosas. No llega a ningún lado. Exactamente. Bueno, Mario, maravilloso. Y vamos a hacer otro podcast sobre que nos enseñes un poco más de multifamiliares. Y muchas gracias. Realmente siempre es un placer aprender de ti, porque yo aprendo muchísimo de ti. Muchas gracias. Y bueno, y a ti que estás viendo esto, te digo que te felicito por estar aquí. Y bueno, y estás una hora viendo este programa. Eso es el modelo, es decidir organizar tu presupuesto, gastar menos de lo que ganas, empezar a ahorrar, comprar tu primera propiedad. Después, cuando digo un inmueble al año, empezar a ponerte la meta de un inmueble al año y vas creando tu credibilidad, organizando tu presupuesto, y 10 años pasan mucho más rápido de lo que piensas, porque recuerda que lo único que te aleja de lograr lo que tú quieres es un pensamiento. Tú comienzas a decidir cambiar tu vida, empezar a pensar como inversionista, y va a cambiar la perspectiva de tu vida. Todos los números van a empezar a ser el punto de referencia para tomar los pasos que tú quieres para crecer en tu vida. Muchas gracias. Suscríbete a mi canal, comparte esta información, dale me gusta, porque en últimas lo que yo quiero es que tú cambies tu vida, que tú logres más que el dinero, la paz financiera.